El silencio se extendía como un manto pesado, denso como la niebla que abrazaba la sierra en los amaneceres tardíos. En la gran sala del consejo, el aire vibraba con el incienso de la plegaria real, mezclado con un miedo palpable a lo desconocido. Cada mirada, clavada en la reina Isabella, buscaba respuestas, pero solo encontraba el reflejo de una dignidad serena, forjada en la fragua de la adversidad. El rey Fernando, a su lado, había alzado la voz, no solo como monarca, sino como hombre, para desvelar un secreto ancestral, una maldición que pesaba sobre su linaje. Reinas delgadas incapaces de concebir herederos varones. Una ironía cruel que solo la corpulencia de la tierra podría romper. La revelación, susurrada por el anciano chamán del pueblo, había golpeado a la corte como un macuahuitl. Desarmó la lógica de doña Elvira, cuya ambición se desmoronaba ante la evidencia de su propia ignorancia. El destino, dictado por la misma tradición que ella tanto veneraba, se alzaba imponente. La vasija de barro, antes un simple objeto que recordaba el origen humilde de Isabela, ahora reposaba sobre la mesa de obsidiana. Bendecida por el chamán, su superficie tosca y fértil, como la tierra nutricia, presagiaba vida. Fernando extendió su mano hacia Isabela, un gesto que valía más que 1000 decretos. Con ella, presentó la prueba viva definitiva, un leve abultamiento bajo el rebozo de seda que cubría el vientre de la reina. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido por exclamaciones ahogadas. La reina, la gorda que el pueblo había despreciado, la extranjera que los nobles habían mirado con desdén, llevaba en su seno el futuro del reino. El heredero largamente esperado. El verdadero trono, se decía, se asentaba en el alma, no en la piel. Doña Elvira, con el rostro desencajado, intentó articular una última objeción, pero su voz se quebró, ahogada por la vergüenza y el eco de su propia perfidia. Su plan. ¿Quién allí aún creería que el papel valía más que la mano que salvó? Pero para comprender el verdadero peso de aquel momento, para entender cómo una mujer, marcada por el desdén y la soledad, llegó a encarnar la esperanza de un reino, es preciso retroceder. Volver a los días en que el sol de México quemaba sobre los techos de adobe, y la vida, con sus rutinas y susurros, aún no había tejido su más compleja y cruel trama. Mucho antes de que el incienso llenara la gran sala, la vida de Isabela transcurría bajo un sol diferente. No el sol filtrado por vitrales del palacio, sino aquel que caía a plomo sobre las callejuelas empedradas de un pueblo escondido entre las faldas de la sierra. El aroma a tortillas recién hechas y a chiles secándose al sol era su perfume diario. Sus días se medían por el tañido de las campanas de la iglesia, que marcaban el ritmo de las siestas y las plegarias vespertinas. Ella no conocía la rigidez de la corte, solo la fluidez del río que serpenteaba cerca de su casa, llevando consigo los murmullos del viento del altiplano y el perfume de las bugambilias. Isabela desde niña había sido de cuerpo robusto, una corpulencia de la tierra, como decían las ancianas del pueblo con una mezcla de respeto y superstición. No era la delicadeza etérea que las historias de reyes y reinas solían pintar, pero en sus manos la vida florecía. Cada mañana, antes de que el dorado de la tarde tiñera los picos lejanos, ella visitaba a doña Elena, la curandera del pueblo. Allí, entre hierbas secas y ungüentos de miel, Isabela aprendía los secretos de la tierra. Sus dedos gruesos, pero suaves, sabían cómo aplicar compresas de árnica para desinflamar o cómo mezclar tés de manzanilla para calmar la fiebre de un niño. En una ocasión, el pequeño Mateo, hijo de la lavandera, sufrió una caída grave. Su pierna se hinchó y el dolor le impedía dormir. Los remedios caseros de otras mujeres fracasaron. Isabela, con paciencia infinita, preparó una cataplasma de arcilla y hierbas silvestres. La aplicó con un rezo silencioso y veló al niño durante 3 noches. La fiebre cedió, la hinchazón bajó, y Mateo volvió a jugar, aunque con una cojera leve que lo acompañaría. Su prueba en acto era su capacidad de curar y cuidar, visible para todos. El pueblo la respetaba, aunque los jóvenes a veces se burlaban de su figura. Ella, sin embargo, nunca se dejó vencer por el desdén. Su fortaleza no era solo física,
Guardaba en el fondo de su corazón una pequeña vasija de barro, tosca y sin adornos, hecha por su abuela. Era un objeto simple, pero para ella representaba su origen, la tierra que la había nutrido y la resistencia de su gente. La vasija era un recordatorio constante de quién era y de dónde venía, un secreto silencioso que llevaba consigo. La paz de ese mundo se rompió con la llegada de los emisarios reales. Montados en caballos que levantaban remolinos de polvo rojizo, irrumpieron en la plaza, sus armaduras brillando bajo el sol implacable. Traían un edicto del rey Fernando, un hombre del que solo se conocían rumores de soledad y melancolía. El edicto era claro: el rey buscaba una esposa, una mujer que, según las antiguas profecías, poseyera la corpulencia de la tierra para asegurar la descendencia. La noticia cayó sobre el pueblo como una piedra. Isabela, la misma Isabela que curaba y cuidaba, la que rehuía las miradas de los nobles, fue señalada. Su destino se selló con aquel anuncio. En la corte, la noticia fue recibida con estupor y desprecio. Doña Elvira, prima lejana del rey y figura influyente, no podía ocultar su indignación. Ella había soñado con un matrimonio de conveniencia, una unión que fortaleciera su propia posición y la de su linaje. La idea de una campesina gorda en el trono era una afrenta a todo lo que ella representaba: la elegancia, la sofisticación, la pureza de la sangre real. Elvira, con sus ojos afilados y su sonrisa forzada, se convirtió en la antagonista relacional. Su arma era la murmuración, el desprecio velado, la manipulación de las tradiciones superficiales de la corte. Ella encarnaba el antagonista sistémico, la rigidez de las normas sociales y la obsesión por las apariencias que amenazaban con sofocar la verdadera sustancia del reino. La llegada de Isabela al palacio fue un torbellino de miradas curiosas y juicios silenciosos. Los tapices brocados y los techos altos del castillo contrastaban brutalmente con la humildad de su origen. El aire, denso con esencias florales y cera pulida, era diferente al aroma de tierra mojada que ella conocía. La soledad del rey Fernando era palpable, una sombra que se extendía por los pasillos. Él la recibió con una formalidad distante, sus ojos cargados de una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Isabella sintió el peso de la tradición y la ley que la habían llevado allí, una obligación que la arrastraba a un matrimonio sin amor, sin una conexión real. El peligro de perderse a sí misma en ese nuevo mundo era inmenso. La relación entre ellos era imposible, al menos en los términos que el mundo conocía. La vasija de barro, oculta entre sus pocas pertenencias, se volvió un ancla silenciosa, un recordatorio de su identidad en medio de un mar de extrañeza. El destino del linaje real seguía pendiendo de un hilo. El palacio, con sus vastos salones y sus sombras danzantes, se sentía como una jaula dorada para Isabella. Los días transcurrían entre lecciones de etiqueta real y miradas escrutadoras. El aire, antes cargado de tierra y lluvia, ahora olía a jazmines y cera de abeja, una fragancia dulce pero asfixiante. Los murmullos de la corte se extendían como lianas venenosas, tejiendo historias de su corpulencia, de sus manos demasiado toscas para los encajes finos. Ella los escuchaba, pero se aferraba a la dignidad que había aprendido bajo el sol de su pueblo. Doña Elvira, con su porte altivo y sus vestidos de seda que susurraban al andar, era la sombra constante. Sus palabras, siempre medidas y correctas, llevaban un filo oculto. La reina decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos: debería aprender los delicados artes de la aguja, no los rudos secretos de las hierbas. Elvira organizaba recepciones donde Isabela se sentía expuesta, un objeto de curiosidad más que una soberana. La humillación era un veneno lento, pero Isabela había aprendido a reconocer las toxinas. Su vasija de barro, escondida bajo su colchón, era su único confidente, un fragmento de su antigua vida que nadie más conocía. El rey Fernando, por su parte, seguía siendo un enigma. Su presencia era sombría, sus palabras escasas. Se movía por el palacio como un espectro, cargando el peso de una corona sin heredero. Entre ellos el silencio era un tercer personaje, un muro invisible que la tradición había erigido. La relación era un pacto de obligación,
no de afecto. La presión por un heredero, por la continuidad del linaje, era una espada suspendida sobre ambos. La autoridad del consejo, de la iglesia y del pueblo entero pendía de esa promesa de descendencia. Un día, durante una de las fastuosas cenas en el gran salón de los espejos, un niño de la servidumbre se atragantó con un trozo de pan. El pánico se apoderó de los comensales. Los nobles gritaban órdenes confusas, pero nadie actuaba con decisión. Isabela, sin dudar, se levantó de su asiento. Sus movimientos, antes juzgados como torpes, ahora eran rápidos y precisos. Se acercó al niño, lo sujetó con firmeza y con una serie de palmadas en la espalda logró que expulsara el alimento. El pequeño tosió, pero respiró aliviado. Un silencio incómodo, de asombro y Elvira, con el ceño fruncido, intentó restarle importancia. Un simple accidente, murmuró. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero los ojos de los sirvientes y algunos jóvenes guardias mostraron un respeto silencioso. El rey Fernando, que había observado todo desde su trono, apenas movió un músculo, pero un destello fugaz cruzó sus ojos sombríos. Isabela regresó a su asiento, su corazón latiendo con fuerza. Había actuado por instinto, sin pensar en las consecuencias. Y por un momento, se sintió de nuevo la curandera de su pueblo. La corte, sin embargo, no perdonaba tan fácilmente. La siguiente semana, Elvira orquestó un evento que se anunciaba como una demostración de las virtudes reales, en el patio central del palacio, un verdadero tribunal público. Los cortesanos y algunos ciudadanos influyentes fueron invitados. Elvira, con una sonrisa triunfal, presentó a Isabela ante la multitud. Su discurso fue sutil, pero devastador. Habló de la importancia de la gracia, la elegancia y la capacidad de una reina para portar la corona con la ligereza de una pluma. Luego, invitó a Isabela a demostrar su destreza en la danza tradicional, un baile rápido y complejo, claramente diseñado para resaltar la figura de Isabela de la peor manera posible. Los murmullos se alzaron entre la multitud. Algunos, leales a Elvira, sonreían con malicia. Otros, especialmente las mujeres del pueblo, que trabajaban en el palacio, miraban con compasión. Era una trampa evidente. Isabela, con el corazón apretado, sabía que no podía negarse. Si lo hacía, confirmaría todas las acusaciones de torpeza y falta de aptitud. Era un testimonio en su contra, presentado no con palabras, sino con la humillación pública. El rey, presente en el palco real, permanecía impasible, su rostro una máscara de piedra. Pero Isabela recordó las danzas de su pueblo, los movimientos más lentos y arraigados a la tierra, llenos de significado. No bailó la danza de la corte, en cambio, eligió un ritmo propio, una cadencia que evocaba el viento en los campos de agave, los movimientos de las tejedoras, la fuerza silenciosa de la tierra. Sus pasos eran firmes, no ligeros. Sus brazos se alzaban con la dignidad de quien siembra y cosecha. La prueba en acto no era la destreza que esperaban, sino la autenticidad. La multitud, al principio confusa, comenzó a observar con una curiosidad nueva. Fue un testimonio a su favor, silencioso y poderoso. Elvira, furiosa, intentó detener la música, pero el rey Fernando, por primera vez, levantó una mano. La música continuó. Isabela terminó su danza, exhausta pero erguida. Los aplausos fueron escasos, pero genuinos. La comunidad estaba dividida. Algunos veían en Isabela una afrenta a la tradición, otros, una fortaleza inesperada. El peligro de perder su identidad seguía presente, pero ahora el rey la había visto. Un nuevo loop se abrió, la deuda de Fernando con su linaje y con el reino, que aún no había sido saldada. Y la cuenta regresiva para la llegada de un heredero que parecía cada vez más improbable. La comunidad, que un momento antes se había agitado entre el desdén y la curiosidad, ahora se disolvía lentamente, dejando tras de sí un eco de opiniones divididas. El patio central, antes escenario de la humillación planeada por Elvira, quedó con el aire pesado, cargado de expectativas incumplidas. Isabela regresó a sus aposentos, el peso de las miradas aún sobre sus hombros, pero con una nueva fortaleza anclada en su pecho. El rey Fernando, por su parte, se retiró a sus cámaras, su rostro inescrutable, pero en su mente una pregunta silenciosa comenzaba a tomar forma.
¿Qué otro camino existía para romper el ciclo de esterilidad que acechaba su linaje? La cuenta regresiva por un heredero seguía su curso inexorable. La mañana siguiente trajo consigo una neblina densa que cubría el palacio, arrastrándose desde las montañas como un presagio. El frío se colaba por los ventanales y el aroma a leña quemada llenaba los pasillos. Fue entonces cuando una figura inusual apareció en la entrada principal. No venía montado a caballo ni con séquito de guardias. Era un anciano, su piel curtida por el sol y el viento de la sierra, sus ojos profundos como pozos de sabiduría. Llevaba un rebozo de lana gruesa sobre los hombros y en la mano un bastón de madera retorcida. Los guardias, al verlo, dudaron. Su presencia no era amenazante, pero sí profundamente inesperada. El anciano no pidió audiencia, simplemente se detuvo y esperó. Su silencio era tan imponente como la voz de un rey. La noticia de su llegada se extendió por el palacio como un susurro helado. Los cortesanos, acostumbrados a la pompa y el protocolo, lo miraban con desconfianza. Doña Elvira, al enterarse, frunció el ceño. ¿Un chamán en el palacio real? ¡Qué insolencia!, exclamó, pero sus palabras carecían de la convicción habitual. Algo en la quietud del anciano infundía respeto, incluso temor. El rey Fernando, alertado por el capitán de la guardia, ordenó que lo condujeran a la gran sala del consejo. Cuando el chamán entró, el aire pareció enrarecerse. No había ruido, solo el crujido de la madera bajo sus sandalias. La gran sala, antes escenario de debates y conspiraciones, se sumió en un silencio reverente. Los ojos de los consejeros, los nobles y hasta los sirvientes que se asomaban por las rendijas pasaron del rumor a la escucha atenta. El anciano caminó directamente hacia el trono del rey, se detuvo a unos pasos y clavó su mirada en Fernando. No hubo reverencias ni formalidades. Era un encuentro entre dos fuerzas antiguas. La tierra tiene memoria, comenzó el chamán, su voz grave como el eco de una cueva ancestral. Y la sangre también. Habló de un juramento roto, de un pacto olvidado con los espíritus del maíz y del agua. Relató una historia que se remontaba a los primeros reyes del linaje de Fernando. Una maldición susurrada por una sacerdotisa ofendida. Ella decretó que solo la corpulencia de la tierra podría traer la vida que el linaje necesita. Que las reinas de figura esbelta darían a luz a hijas, pero nunca a un varón, un heredero al trono. Una ironía cruel, pues el poder, dijeron, reside en la riqueza de la carne, no en su ausencia. Las palabras del chamán cayeron como piedras sobre el suelo de obsidiana. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Doña Elvira, que escuchaba desde un rincón, sintió cómo su ambición se desmoronaba. La lógica de sus planes, de sus intrigas, se deshacía ante la evidencia de una tradición más antigua, más profunda que la misma de la que ella se jactaba. El destino, dictado por los ancestros, se alzaba imponente. La maldición, el secreto ancestral del rey, era la prueba viva de una verdad incómoda. El chamán extendió una mano temblorosa hacia Isabela, que estaba de pie junto al rey. Esta mujer, dijo, lleva en su cuerpo la promesa de la tierra, la fuerza que puede romper el ciclo. Sus ojos brillaron con una luz antigua. La vasija de barro, la que ella guarda, es un presagio. Su superficie tosca y fértil, como la tierra que nutre, anuncia vida. Es la conexión con lo que fue y con lo que será. Isabela, con un gesto casi imperceptible, llevó su mano a su vientre, sin entender del todo el peso de esas palabras, pero sintiendo una extraña resonancia. El rey Fernando, que había escuchado en silencio, asimilando cada palabra, alzó la vista. La fatiga en sus ojos había sido reemplazada por una chispa de esperanza. La maldición de su linaje, que había sido un secreto pesado y vergonzoso, ahora se revelaba como la clave para su futuro. La prueba viva de la sabiduría ancestral se manifestaba en la inesperada verdad. ¿Quién allí aún creería que el papel valía más que la mano que salvó? Si esa mano era la única capaz de sembrar el futuro. La pregunta resonó en el aire, no dicha, pero sentida por todos. La corte antes escéptica ahora miraba a Isabela con una mezcla de respeto y una nueva clase de temor reverencial.
Elvira, pálida, se dio cuenta de que su terreno se desvanecía. El rey Fernando, con una lentitud deliberada, se levantó de su trono. El murmullo que aún flotaba en la gran sala se apagó por completo, sustituido por una expectación tensa. Sus ojos, antes velados por la melancolía, ahora reflejaban una claridad que pocos le habían visto. Se acercó al chamán, inclinando la cabeza en un gesto de profundo respeto, un reconocimiento que valía más que cualquier decreto. Luego, su mirada se encontró con la de Isabela. En sus ojos no había el desdén que ella había conocido, sino una súplica silenciosa, una invitación a la verdad que el anciano había desenterrado. La vasija de barro, dijo Fernando, su voz resonando con una autoridad nueva. La que ella guarda es la misma que mi abuela, la reina Xochitl, me mostró en sus últimos días. Un símbolo de la tierra fértil, de la promesa de vida. Ella me habló de la maldición y de la mujer que la rompería. Siempre supe que no era una cuestión de delicadeza, sino de arraigo. Isabela sintió cómo el aire se volvía más ligero, como si un peso invisible se hubiera desprendido de sus hombros. Llevó su mano, no a su vientre, sino a su pecho, donde la vasija de barro, envuelta en un paño, descansaba bajo su ropa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una esperanza que nunca antes se había atrevido a sentir. El rey, por primera vez, no la veía como un mero instrumento del destino, sino como la encarnación de una antigua profecía. La corte, antes dividida, ahora observaba con una mezcla de asombro y un respeto teñido de superstición. La verdad, despojada de adornos, tenía un poder innegable. Doña Elvira, sin embargo, no podía permitir que el destino se escribiera de esa manera. Su rostro se contrajo, sus labios temblaron, pero su ambición era una bestia tenaz. Dio un paso al frente, su voz aguda, rompiendo el silencio reverencial. Majestad, espetó. Con todo respeto, ¿permitirá que un hechicero de la sierra dicte el futuro de nuestro reino? Las leyes de sucesión están escritas en pergaminos sagrados selladas con el escudo real. La nobleza del linaje, la pureza de la sangre, son los pilares de nuestra nación. No una superstición de campesinos. Ella sacó un rollo de pergamino amarillento, un documento con el sello de poder del Consejo Real, y lo desplegó con un gesto dramático. Aquí está la ley. El heredero debe ser de sangre pura, educado en las artes de la corte, no en el lodo de la tierra. Esta mujer, por su origen y sus costumbres, no puede ser la madre de un futuro rey. Elvira apelaba a la ley escrita, a la tradición superficial que ella misma representaba, intentando deslegitimar a Isabela con el peso de la burocracia. El aire que momentos antes había parecido despejarse volvió a cargarse con la pesadez de la duda. Los ojos de los cortesanos se movieron del chamán a Elvira, del pergamino a Isabela. La comunidad, que había comenzado a inclinarse hacia la verdad del anciano, se reconfiguraba. ¿Qué autoridad pesaría más en aquella encrucijada? ¿La voz ancestral de la tierra o el frío dictado de la ley? El rey Fernando, sin embargo, no se inmutó. La chispa de esperanza en sus ojos se había convertido en una llama. Giró hacia el chamán y luego hacia Isabela. La ley es importante, doña Elvira, dijo el rey, su voz tranquila, pero firme. Pero la vida es sagrada, y la vida de mi linaje está en juego. La ley que usted cita fue escrita por hombres que olvidaron el pacto ancestral con la tierra. La pureza de la sangre no reside en la delgadez de un linaje, sino en la fuerza que lo nutre. El chamán, con una sonrisa apenas perceptible, asintió. El espíritu del maíz no juzga la forma del recipiente, sino la fertilidad de la semilla que guarda, murmuró, su voz grave como el sonido de una calabaza seca al viento. Fernando extendió su mano hacia Isabela. Un gesto que antes había sido distante, ahora cargado de una nueva intimidad, de un consentimiento libre. Ella me ha mostrado una pureza que va más allá de los pergaminos. Ha salvado vidas con sus manos. Ha traído la promesa de una nueva vida a mi reino. Su origen, lejos de ser una debilidad, es su mayor fortaleza. Es la corpulencia de la tierra que mi linaje necesita. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas silenciosas. La prueba viva de su valía no era solo la profecía, sino su propia virtud visible,
su capacidad de cuidar y de traer vida. La comunidad, ante las palabras del rey y la autoridad moral superior del chamán, comenzó a cambiar su juicio. Los murmullos de desprecio hacia Isabela se transformaron en susurros de asombro y, en algunos casos, de arrepentimiento. Las damas de la corte, que antes la habían mirado con desdén, ahora observaban la dignidad de la reina con una nueva curiosidad. Doña Elvira, con su pergamino en la mano, vio cómo sus argumentos se desmoronaban. Su lógica, basada en apariencias y prejuicios, perdía terreno ante la verdad palpable que el rey y el chamán presentaban. La inconsistencia moral de su postura quedaba expuesta. El aire, antes denso, ahora vibraba con la expectativa de un nuevo amanecer para el reino. El peligro de la esterilidad del linaje, aunque mitigado, aún pendía como una espada, esperando la confirmación de la profecía. El rey Fernando, con la mirada fija en Isabela, extendió su mano, no para unirse a ella en un gesto de protocolo, sino para tomar la suya con una firmeza que sorprendió a todos. El pulso del palacio, que antes latía con la incertidumbre, ahora se detuvo en una expectación contenida. La sala entera, desde los nobles sentados hasta los sirvientes que observaban desde los umbrales, guardaba un silencio tan profundo que el leve susurro de la seda de los vestidos de Elvira al moverse sonó como un estruendo. Fernando, sin soltar la mano de Isabela, se volvió hacia la mesa de obsidiana, donde, como un presagio silencioso, reposaba la vasija de barro que ella había guardado. El chamán, con un movimiento pausado, la levantó y la colocó en las manos del rey. Su superficie tosca, su forma humilde, se magnificaban bajo la luz tenue de los candelabros. «Esta vasija», dijo Fernando, su voz grave y resonante, «es la tierra misma, la misma que mi abuela, la reina Xóchitl, veneraba. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la fertilidad, en la promesa de vida». Con un gesto que valía más que 1000 decretos, el rey extendió su otra mano y, con una delicadeza inusual, descorrió el rebozo de seda que cubría el vientre de Isabela. Un leve abultamiento, apenas perceptible para el ojo inexperto, se reveló. No era una figura esbelta, sino una plenitud sutil, una curva que anunciaba el milagro. Un murmullo de asombro, ahogado por la solemnidad del momento, recorrió la sala. Los ojos de los presentes se abrieron, primero en incredulidad, luego en una comprensión sobrecogedora. La prueba viva definitiva estaba allí, ante todos: la reina, la gorda que el pueblo había despreciado, la extranjera que los nobles habían mirado con desdén, llevaba en su seno el futuro del reino, el heredero largamente esperado. El verdadero trono, se decía entonces, se asentaba en el alma, no en la piel. El chamán, con una sonrisa que iluminó su rostro curtido, se acercó a Isabela, tomó la vasija de barro de las manos del rey y, con un ritual antiguo, la roció con una pizca de agua y hojas de copal, pronunciando palabras en una lengua ancestral que nadie entendía, pero cuyo significado era innegable, una bendición formal. «El espíritu del maíz ha escuchado», murmuró el anciano, su voz llena de una autoridad que trascendía los palacios. «La promesa ha sido cumplida. La corpulencia de la tierra ha traído la vida». Doña Elvira, con el rostro desencajado, intentó articular una última objeción, pero su voz se quebró. La vergüenza y el eco de su propia perfidia la ahogaron. Su pergamino, antes un sello de poder, ahora parecía un trozo de papel inerte en sus manos temblorosas. Su plan, cimentado en apariencias y prejuicios, se desmoronó por completo ante la verdad innegable. Los cortesanos que antes habían seguido sus intrigas, ahora le daban la espalda, sus miradas cargadas de desaprobación. Elvira, la antagonista relacional, cayó por bancarrota moral, su ambición hecha añicos por la fuerza de la vida misma. ¿Quién, allí, aún creería que el papel valía más que la mano que salvó? La pregunta, que había flotado en el aire como una sombra de duda, ahora encontraba su respuesta en el vientre de Isabela, en el gesto del rey, en la bendición del chamán. La comunidad, antes dividida, ahora se unía en un silencio reverencial, unánime en su aceptación. La esterilidad del linaje, el peligro que había acechado al reino, se disipaba como la niebla de la mañana ante el sol naciente. Los días siguientes trajeron una paz inusual al palacio.
El aroma a incienso se mezclaba ahora con el dulce perfume de las flores frescas que adornaban los pasillos. El viento, que antes susurraba intrigas, ahora traía cantos de esperanza desde el pueblo. Isabela, la reina, ya no era una extraña. Su presencia, antes motivo de desdén, ahora era fuente de una profunda calma. La vasija de barro, símbolo de su origen y de su destino, fue colocada con honor en la gran sala, un recordatorio constante de la lección aprendida. El sol de México, al caer sobre los techos de adobe, iluminaba no solo las calles, sino también los corazones que ahora esperaban con ansias la llegada de la nueva vida. El tiempo, con su paso inexorable, tejió la siguiente hebra en el tapiz del reino. Meses después, bajo un cielo de cobalto que prometía la estación de las lluvias, el palacio resonó con un nuevo sonido: el llanto de un bebé. Un varón, fuerte y sano, el heredero largamente esperado, había llegado al mundo. Isabela, la reina, sostenía a su hijo, su rostro radiante con una felicidad de que borraba años de desdén y soledad. El rey Fernando, a su lado, la miraba con una devoción que iba más allá del deber, una gratitud profunda por la mujer que había traído vida y esperanza a su linaje. La vasija de barro, ahora llena de flores silvestres, adornaba la habitación, un símbolo de la tierra fértil que había cumplido su promesa. La pregunta, ¿quién allí aún creería que el papel valía más que la mano que salvó?, se disolvió en el aire, respondida por el grito de un nuevo monarca, por la vida misma que Isabela había traído. Nadie en aquel reino dudaba ya de que la verdadera autoridad residía en la capacidad de nutrir y proteger, en la fuerza silenciosa de la tierra. Si esta historia encontró eco en el corazón de quien escucha, es hora de quedarse cerca. Suscríbase a Cicatrices del Imperio, compártala con quien guarda cerca del corazón y deje en los comentarios quién, en su vida, se ganó el derecho de ser llamado familia. Pero, ¿qué destino aguarda un rey que, habiendo encontrado el amor y la paz, debe ahora enfrentar las sombras de un imperio que se expande sin descanso? La verdad, como el agua de un manantial purificador, había corrido por cada rincón del imperio, disipando las sombras de la ignorancia y el prejuicio. Los murmullos de desprecio se transformaron en leyendas de una reina valiente, una mujer cuya esencia superó cualquier dictado superficial. La corte, antes obsesionada con la genealogía y la apariencia, comenzó a valorar la sabiduría práctica y la compasión genuina. Los ministros y consejeros, testigos de la bancarrota moral de doña Elvira, entendieron que la verdadera fortaleza de un líder residía en su conexión con el pueblo y la tierra, no en la rigidez de los pergaminos. Fernando, el rey, gobernaba ahora con una autoridad moral renovada, su corazón ligado a Isabela por un amor que había florecido en la adversidad y que se manifestaba en cada decisión justa y equitativa. El pequeño príncipe, llamado Quetzal por el chamán, en honor a la fertilidad y la sabiduría ancestral, crecía fuerte, con la promesa de un reinado basado en la inclusión y el respeto. Sus primeros pasos resonaron en los mismos salones donde su madre había sido juzgada, pero ahora eran pasos de esperanza, no de miedo. La vasija de barro, aquel humilde objeto que había sido el pivote de una profecía, se exhibía en la gran sala, no como un trofeo, sino como un recordatorio permanente de que la vida, en su forma más pura, a menudo se encuentra donde menos se espera y que el poder verdadero reside en la capacidad de nutrirla. Y así, en el corazón de México, el reino floreció bajo el liderazgo de quienes habían aprendido que el valor de una persona no se mide por su linaje o su figura, sino por la bondad de su espíritu y la fuerza de su voluntad. La pregunta ancestral, que había resonado por los siglos, encontró su respuesta definitiva en la paz y la prosperidad de aquel tiempo. Nadie ya, en aquel vasto imperio, creería que el papel valía más que la mano que salvó, que el amor que construyó, que la vida que se gestó contra todo pronóstico. La historia de Isabela se convirtió en el refrán del pueblo, un canto a la dignidad y la resiliencia. Si esta historia encontró eco en el corazón de quien escucha, es hora de quedarse cerca. Suscríbase a Cicatrices del Imperio, compártala con quien guarda cerca del corazón y deje en los comentarios quién, en su vida,
se ganó el derecho de ser llamado familia. Pero, ¿qué destino aguarda a un rey que, habiendo encontrado el amor y la paz, debe ahora enfrentar las sombras de un imperio que se expande sin descanso?